El currículum, en un sentido amplio, es prácticamente sinónimo de educación formal. Es decir, todo aquello que de manera intencional concurre en la orientación, contenidos, métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en las escuelas. Una de las grandes tendencias desde el siglo XIX hasta ahora ha sido la tendencia a construir un currículum nacional y uniforme. Y además a construirlo nacional y uniforme desde el centro, dejando poco espacio a la participación de los estados, de los municipios y de los propios actores internos del sistema educativo, como son los maestros, los directores y los supervisores. En el comienzo, a partir de la Constitución de 1924, prácticamente no había nada. Se fomentará la instrucción pública y será responsabilidad de los estados, ¿no?, el fomento de la instrucción pública. No decía mucho, pero la Constitución decía mucho en términos explícitos a través de otro ordenamiento. La religión católica seguirá siendo la religión oficial de los mexicanos. Entonces tenemos un currículum implícito. Sabemos que en la educación primaria elemental teníamos la enseñanza de las primeras letras y además teníamos el catecismo religioso, aunque conforme avanzó el México independiente fue ganando terreno también el catecismo civil, un proceso de secularización en un sistema educativo permeado por la enseñanza religiosa. Pasamos a otra situación durante la Guerra de Reforma. La Constitución Liberal de 1957 igual no dice mucho el artículo que se refiere explícitamente a la Constitución. Dice, cuando mucho, la enseñanza será libre y el Congreso decidirá qué profesiones requieren de autorización oficial para su ejercicio. No es nada, no dice nada. Pero otras normas de la propia Constitución del 57, al igual que antes, nos dicen mucho. ¿Qué es lo que pasa? Se decreta el Estado laico, la absoluta separación entre los asuntos del Estado y los meramente eclesiásticos, y ya tenemos al Estado laico y por derivación la educación laica. El artículo 3 no dice la educación será laica, pero el principio principal de la Constitución de 1857 nos dice: si el Estado es laico y habrá una absoluta separación entre los asuntos del Estado y los meramente eclesiásticos, pues la educación será laica. Y uno de los primeros cambios que se hacen a partir de la Constitución del 57 es precisamente expulsar los contenidos de carácter religioso de los planes, programas de estudio y por supuesto también de la gestión de los sistemas escolares, que en ese momento comienzan unos periodos de mayor consolidación. El laicismo pasará a imperar, aunque solo limitado a las escuelas oficiales, las escuelas del Estado, federales o nacionales, estatales, municipales, aunque el laicismo no podrá extenderse todavía hasta las escuelas particulares. Aquí empieza quizás uno de los momentos distintivos de la producción curricular en México, que lo distingue no solamente de la mayoría del resto de los países de América Latina, sino quizá en el mundo, ¿sí? Comienza la construcción de un laicismo mucho más radical en México que en el resto de América Latina. Bueno, llegamos a los productores curriculares del Constituyente de 1917, después de la Revolución de 1910. Y entonces ya el artículo 3 constitucional, que regulará o sentará las bases para la construcción del sistema educativo posrevolucionario, ya se refiere explícitamente a que la educación será laica, y ya no solo en las escuelas oficiales, sino también en las escuelas particulares.
Pasamos pues de un laicismo restrictivo, neutralidad en materia religiosa en las oficiales, aunque libertad en las particulares, a un laicismo mucho más proactivo porque se extiende a las escuelas particulares, pero además un laicismo mucho más anticlerical porque prohíbe a la Iglesia el sostenimiento y a los ministros de cualquier religión el sostenimiento de escuelas. Pasamos pues de la educación religiosa a la educación laica oficial, a la educación laica para toda la educación primaria que se imparta en el país, sea oficial, sea particular. Pero además a un laicismo que afirma al Estado, ¿sí?, frente al poder de la Iglesia. En 1934, la educación se declara socialista. Fíjense, ya no se limita a pronunciarse sobre el tema histórico del laicismo o del contenido religioso o no, de la educación pública y privada, sino se le imprime a la educación una orientación social y una orientación laica aún más radical que la de 1917. Será socialista y se basará en la observancia del contenido exacto del universo. ¿Se dan cuenta? El constituyente produciendo currículum y combatirá cualquier forma de fanatismo. ¿Sí? ¿Se fijan? El constituyente no podría haber ido más allá en torno a dos temas controversiales o tres temas controversiales de cualquier intento de definición curricular, sobre todo en lo que se refiere a la educación obligatoria. Pero además, en la parte orgánica de la reforma del 34, que es la más olvidada, el Estado se asume como el prestador único de los servicios de educación primaria, secundaria, normal y cualquier nivel y modalidad destinada a los obreros y campesinos. Ahí está el cuadro completo. El constituyente otorgando al Estado prácticamente el monopolio de la educación básica, normal, y cualquier otra destinada a los obreros y a los campesinos. Ojo, ustedes que están allá enfrente, no se metan con los obreros, son míos. No se metan con los campesinos, esos también son míos. Forman parte del Frente Popular del Estado post-revolucionario. Otra reforma tenemos en 1946. Después de la era de la educación socialista cardenista, etcétera, etcétera, viene una reforma que busca apaciguar sobre todo a la Iglesia y a los grupos más conservadores que se habían opuesto a la educación socialista y que provocó, entre otras cosas, la crisis en la sucesión presidencial del presidente Cárdenas de 1940 y el crecimiento de una opción opositora como la encabezada por Almazán. La reforma del 46 deroga la educación socialista y atempera el laicismo anticlerical. ¿Sí? No obstante, conserva una cierta orientación social, pero de manera más general, abstracta y sobre todo conciliatoria con quienes se oponían a la educación socialista. Ese marco jurídico se volverá a modificar una y otra vez para seguir agregando principios, orientaciones y hasta llegar a ser el artículo 3º constitucional uno de los artículos más amplios de la Constitución, de páginas, solo comparable con el artículo 123 y el artículo 27 constitucional. Allí se irán, pero cuando se vuelve a reformar será con consecuencias curriculares, será principalmente para flexibilizar el régimen laico de la educación en 1991, cuando se inicia la transición política mexicana durante los años del gobierno, a mitad del sexenio del gobierno del presidente Salinas de Gortari. Se mantiene la educación laica,
para la educación básica, normal, en parte el Estado en todos los niveles, pero se deja en libertad a las particulares para que puedan introducir enseñanzas religiosas si así lo juzgan pertinente. Este es un cambio muy importante en el currículum histórico, pero en la reforma de 1992-93 queda incorporado al artículo 3º constitucional, sea atribución exclusiva del gobierno federal, la de determinar, fíjense el verbo que usa la Constitución, determinar, no sugerir, no diseñar, no elaborar, sino determinar planes, programas, libros de texto para educación primaria, etcétera, etcétera. Y aunque habla una paradoja, escuchando a los estados y a los actores interesados en la educación. Entonces, lo que tenemos es un cambio muy importante. De un sistema poco regulado pasamos a un sistema muy regulado. Se vivió cierto desorden en una época, pero luego después se fue configurando un sistema de producción curricular muy centralizado. Se busca adaptar diversos formatos escolares y curriculares a los diversos, a los distintos y sobre todo a los desiguales y marginados, ¿no? Esto significó por primera vez pensar el currículum nacional diferenciado para atender a poblaciones específicas. Y yo creo que marca el inicio de un cambio que vendrá después. La reforma curricular de los 90 se alimentará muchísimo de estos desarrollos curriculares y novedades que se dieron en los márgenes del sistema escolar regular para los grupos marginados de la sociedad. Pero la Subsecretaría de Educación Básica y Normal jugará un papel muy importante en el diseño de la reforma curricular de la década de los 90. De la estructura por nivel educativo, dirección de preescolar, primaria, secundaria, normal, pasa a una estructura funcional. Dirección General de Materiales y Métodos, Dirección General de Desarrollo Curricular, Dirección General de tal, Dirección General de cual, ¿no? Pero no en función del nivel, sino en función de las tareas que tenía que desempeñar en su labor más importante, el diseño y la producción de normas técnicas para la regulación del sistema educativo nacional en educación básica y en educación normal. Este es un cambio muy importante. La Subsecretaría de Educación Básica y Normal durante esos años se convirtió en un formidable centro de investigación y de diseño curricular. Y no solo curricular, de innovación en muchos aspectos. Yo creo que ha sido uno de los momentos mejores de la instancia responsable de la definición del currículum en México. Además, la buena fortuna política que tuvieron, ¿no? Por azares del destino, el secretario de Educación que le tocó operar en los hechos el Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica, por el asesinato del candidato Colosio, terminó, no por accidente, sino por voluntad de el joven entonces que está aún en la cárcel o de quien haya sido, se convirtió en candidato oficial a la presidencia de la República. Entonces hubo continuidad. El secretario de Educación del reformismo salinista se convierte en presidente de la República del sexenio inmediato al posterior, y esto le da cierta estabilidad y continuidad a los proyectos educativos. Sin embargo, a partir de ¿qué año, Laura? 1991 comenzó a configurarse y consolidarse el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Pero la experiencia de la década de los 90 fue muy interesante porque la integración de los equipos de la entonces Subsecretaría de Educación Básica fue la integración de un personal híbrido, maestros de educación básica egresados de escuelas normales que ya habían sido tocados por la influencia de instituciones de educación superior no normalistas, tanto por la influencia de la Universidad Pedagógica Nacional, que es la institución no normalista de los maestros,
aunque semi-normalista, como por los egresados después de sus estudios de normal, de los posgrados de la Universidad Nacional, del Colegio de México, de la UAM, del CINVESTAF, sobre todo, ¿sí?, que empezaron a incursionar en la producción curricular y trabajaron en ese formidable laboratorio que llegó a ser la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. En 2006 se produjo un quiebre en esta rica experiencia de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Y fíjense, no fue por la primera alternancia de partido en el gobierno a nivel nacional. Yo diría que la Secretaría de Educación Pública Nacional, en la Secretaría de Educación Pública Nacional se dio una de las transiciones más tersas que se hayan podido dar en la gestión de un área de la Administración Pública Federal como la que ocurrió durante el sexenio de Vicente Fox. En esas estábamos cuando llega Felipe Calderón y me descompone el cuadro, ¿no? Porque llega y arrasa con los equipos técnicos. Son unos cuantos supervivientes que de vez en vez me encuentro por allí en la Secretaría de Educación Nacional. Y se descompone el cuadro, y el cuadro sigue descompuesto hasta nuestros días, ¿sí? No ha logrado volverse a integrar en la subsecretaría, ahora nada más de Educación Básica. Muchísimas gracias por su atención. Currículum educativo, nacional y uniforme, que afortunadamente, poco a poco, sobre todo a partir de la década de los 70, comenzó a sufrir una serie de boquetes que buscaron atender las peculiaridades de determinados grupos sociales, como es la telesecundaria, la educación indígena, la educación comunitaria y la educación especial, por solo mencionar algunos ejemplos. Otro tema emergió tiempo después, que es el de los modelos curriculares, el modelo curricular nacional adaptado a los requerimientos de la población migrante e indígena migrante, tanto por parte del CONAFE como por parte del programa promovido desde la Subsecretaría de Educación Básica. Ese es un cambio muy importante porque todavía en el contexto de un currículum nacional y uniforme centralizado comienza a darse una diversificación del modelo curricular para los grupos más pobres, marginados, dispersos de la población o con capacidades diferentes o con culturas y portadores de lenguas maternas. Yo creo que ese currículum plasmado en planes, programas y libros de texto tiende a ser desplazado por los dispositivos, los componentes, incluso por los reactivos de los programas de evaluación de los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros, las escuelas, que está teniendo un efecto no buscado, o me temo a lo mejor buscado, ¿no?, sobre la orientación del currículum realmente existente, más allá de lo que está plasmado en planes y programas y de lo que está incorporado en los libros de texto gratuito. En el caso de los maestros es aún más preocupante, porque están sometidos a una fuerte tensión, porque se les pasó la mano en la evaluación como componente del servicio profesional docente. Sería gravísimo que la formación continua se dedicara esencialmente a preparar a los maestros para que no reprueben los exámenes, cuando todos sabemos que la formación continua tiene que ser mucho más que eso. Hay una dimensión afectiva en los maestros y las maestras que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Eso fue lo que viví después de, por culpa de ustedes que me traen en el show business desde hace algunos años.